Amigas, amigos de la República, ¿cómo están? Muy buenos días, bienvenidos aquí a Fuerte y Claro. Un jueves, ya está así casi llegando al final de la semana. Antes de comenzar, tengo un anuncio que compartir con ustedes. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Ahora sí, mi querida Vale, muy buenos días. ¿Cómo está el switcher por allá? ¿Han tomado café? ¿No han tomado café? ¿Cómo están los ánimos en este jueves político? Hola Manu, ¿cómo estás? Por acá estamos Chile, Regina. Ya estamos todas listas para iniciar. Celeste está también por ahí. ¿Qué tal semana Sí, qué política? semanita movida, ¿no? Ayer Vizcarra, hoy Pedro Castillo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Todo indica, Manu, de que Pedro Castillo iría a prisión por el delito de rebelión. Pero vamos a ver qué pasa. Tenemos un enlace en vivo también más adelante. Sí, qué bueno que lo anuncies, es un poquito lo que vamos a abordar hoy. Ha estado movida la semana en términos políticos y parece que a dos expresidentes más, bueno, a uno de estos ya se le confirmó el día de ayer, Martín Vizcarra, prisión efectiva, y parece que hoy en la lectura final de la sentencia se confirmaría también que Pedro Castillo iría a prisión por el delito de que se le acusa en este punto, que es rebelión. Vamos a explicar un poquito de qué trata cada uno y cuáles han sido las polémicas en torno a esto, sobre todo desde el ámbito jurídico y penal. Hay dos posturas muy marcadas, la de la defensa de Pedro Castillo y otra serie de juristas que argumentan que la tipificación del delito no es estrictamente correcta y que podría ser un poco arbitraria, versus la de la Fiscalía, que de hecho acaba de ser confirmada, ¿vale?, por el Tribunal Constitucional, que alega que sí hubo rebelión pese a que no hubo alzamiento en armas y que no es necesario, según lo que sostienen, que se haya concretado este golpe de Estado para poder hablar de una rebelión. Antes de entrar a ese tema, vamos a ir con lo que sucedió ayer. Ayer estábamos aquí en vivo mientras que se estaba dando la lectura de la sentencia final en el caso del expresidente Martín Vizcarra y bueno, se esperaba, se especulaba que podía durar quizás 1 o 2 días, pero finalmente ayer dictaron la sentencia final. El Poder Judicial determinó 14 años para el expresidente Martín Vizcarra por dos casos en particulares a los que él está involucrado, en los que está involucrado cuando era gobernador regional en Moquegua. El principal de esto es Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Son dos casos en los que se le acusa de haber recibido coimas, de haber articulado con las empresas constructoras para poder otorgarles, ¿no?, la venia, al decirles, bien, está bien, te voy a dar información privilegiada para que seas tú quien pueda ganar la licitación de esta obra, y si me pagas un porcentaje de lo que te vas a adjudicar por la obra, entonces voy a dar el visto bueno y no voy a poner trabas para que esta obra se pueda adjudicar. El delito del que se le ha acusado es cohecho pasivo propio. El monto total que se señala que habría recibido el expresidente Martín Vizcarra son 2.3 millones de soles, aproximadamente un poquito más de 1 millón por cada obra, según lo que han señalado los testigos. Y esta parte es importante para tratar de entender un poco cómo se desarrolla el caso o en qué se sustenta, ¿no? La acusación ya la hemos explicado. Esto señala que Martín Vizcarra, antes de llegar a la presidencia, cuando era gobernador regional en Moquegua, habría pactado a través de intermediarios con estas empresas constructoras para decirles, ¿quieres la obra? Perfecto, te la doy, te voy a dar información privilegiada y no te voy a poner trabas en el camino, pero pagas peaje, peaje ilegal, por supuesto, que serían una serie de coimas o sobornos. ¿En qué se sustenta la acusación? 6 colaboradores eficaces han asegurado, dentro de cada uno de los casos de manera diferenciada y específica, haber sido testigos de estas recepciones de dinero, de estos acuerdos de dinero, incluso quienes dijeron haber sido las personas intermediarias para estos montos, ¿no? Se han hecho una serie de pericias para comprobar la veracidad de los relatos de los colaboradores eficaces. Recordemos que por ley el colaborador eficaz
se le exige poder demostrar con una serie de pruebas esto que está señalando, ¿no? Una de las pericias principales que se hizo estuvo relacionada con la entrega de sobres. Decían que el cumplimiento total del monto acordado se habría dado en partes, por supuesto, ¿no? Para no entregar este monto tan grande de dinero, esta suma tan grande de dinero, y que se habría dado en efectivo. Alrededor de 400.000, 600.000 soles en diferentes tandas, en diferentes entregas, en sobres Manila. ¿Qué se verificó? Temas de chats, conversaciones, geolocalización relacionada con los testimonios de donde se hizo la entrega. Incluso se verificó si fuese posible, si fuese factible el relato de que en un sobre Manila entraría ese monto de dinero, que era algo que la defensa de Martín Vizcarra señalaba que era falso, que era improbable, que era imposible. Vale, me gustaría si pudiéramos, mientras seguimos narrando un poco de lo que sucedió ayer, buscar cuál fue la respuesta en el Twitter de Martín Vizcarra, que ha señalado que esto se trataría de una persecución política. Ahí lo dice. Me han sentenciado, esta fue la respuesta que dio después de la lectura final de sentencia, 14 años de prisión efectiva. ¿Qué dijo Martín Vizcarra? Me han sentenciado por enfrentar al pacto mafioso. No es justicia, es venganza, pero no me van a doblegar. La respuesta está en las urnas. Mi hermano Mario Vizcarra continuará esta lucha por ustedes. El Perú es primero y nadie podrá silenciarlo. Este probablemente va a ser una de las últimas mensajes que pueda otorgar él, que era, digamos, muy activo en redes sociales, estaba grabando una serie de videos, escribía todo el tiempo constantemente en X, pero ahora con este pedido vamos a ver cómo me parece que ya ayer la policía había ido a intervenir. ¿Cómo ha sido un poco esto, Vale? Si tenemos información de lo que sucedió posterior a la lectura de sentencia y cuándo estaría siendo ingresado Martín Vizcarra a un penal asignado por el INPE. Hay que hacer el seguimiento de eso. Me cuentas si lo tienes por ahí. Apenas lo tenga, te lo pongo, Manu. Ya, perfecto, porque como es información que vamos siguiendo, actualizando en tiempo real y que recién se ha dado ayer la lectura de sentencia, pues hay que estar muy pendientes de todo lo que pase porque la situación cambia de un momento a otro. Pero vamos a hablar entonces ahora sí, bueno, se suma a la lista entonces de expresidentes con condena, expresidentes peruanos en prisión. Vizcarra recibe 14 años de prisión efectiva. La jueza confirma coimas en los casos Lomas de Hilo y el hospital de Moquegua. Y el destino podría ser el mismo hoy para Pedro Castillo. Tenemos un enlace en vivo con Adrián Sarria, que va a estar en breves minutos conectado con nosotros desde la lectura de sentencia. Él va a estar solamente conectado por audio porque hay, digamos, ciertas restricciones con la información que él puede mandar dentro del espacio restringido en el que se encuentra. Vamos a poder conversar con él en unos minutos. Vale, tú me avisas cuando esté conectado, pero antes un poquito de contexto de lo que ha sucedido o con qué tiene que ver este caso, ¿no? Regresemos al 7 de diciembre del 2022. Ya la mayoría de nosotros estaba en Jingle Bell, planeando la Navidad, vacaciones, por fin voy a tener unos días libres, cuando de pronto, el mismo día en el que se iba a debatir una moción de vacancia contra Pedro Castillo, el entonces presidente en el Congreso, decidió dar un mensaje a la nación que nos dejó a todos sorprendidos. Un mensaje a la nación en el que anunciaba la disolución del Congreso y la intervención de diversas instituciones como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y un reorganización de los organismos estatales. Algo que no prosperó, para lo que aparentemente no contaba con el respaldo suficiente y una orden o un mensaje que no fue respaldado ni por las Fuerzas Armadas ni por la policía, que por el contrario, a las pocas horas lo detuvieron cuando se encontraba en camino a la Embajada de México para pedir su asilo político. Desde ese entonces se ha debatido en diversos espacios si aquel mensaje a la nación que dio Pedro Castillo constituía o no un intento de golpe de Estado, pero más específicamente en el ámbito penal y jurídico, si podía ser catalogado
dentro de lo que se conoce como el delito de rebelión. Y las posturas es aquí que están un poco divididas, como les contábamos al inicio, ¿no? La Fiscalía sostiene que el delito de rebelión se suma a otros como el de abuso de autoridad, es decir, utilizar un cargo público que le había sido otorgado para beneficios o intereses personales por encima de los que le otorgaba la Constitución. Y el segundo es la perturbación de la tranquilidad pública, que señala la Fiscalía que no es necesario que haya habido alzamiento en armas o incluso ni siquiera que se haya concretado el golpe de Estado para señalar que la intención inicial de Pedro Castillo era llevarlo a cabo, que no era meramente un mensaje político, como ha señalado la defensa de Castillo, sino que había una intención de realmente concretarlo, que era un acto de poder y no solo de palabras. ¿Quiénes han respaldado esta postura? En primer lugar, la Corte Suprema, que ha argumentado también que no se trató de un simple discurso, ¿no?, como en el marco de lo que ha señalado la defensa de Castillo, desesperado, una movida política desesperada, sino que era el anticipo de una decisión concluyente de alterar el orden constitucional. Y tenemos ahorita información reciente que revela la postura que el Tribunal Constitucional toma ante este debate. Vale, el Tribunal Constitucional ha dicho entonces que respalda el hecho de que el delito sí podría ser tipificado como rebelión. ¿Podemos verlo? Te lo pongo, Manu, dame unos segundos y aquí lo compartimos, porque la noticia de La República dice: Pedro Castillo, tribunal confirma que expresidente incurrió en el delito de rebelión el 7 de diciembre de 2022. La Sala Penal Especial concluyó que Pedro Castillo ejecutó un acto de rebelión el 7 de diciembre del 2022 y declaró probado que su mensaje a la nación formó parte de un plan previamente conocido por su entonces primera ministra, Betsy Chávez. Recordemos que Betsy Chávez y Aníbal Torres también, quienes formaban en ese momento parte del gobierno, también están implicados en este caso. La Sala Penal Especial del Poder Judicial confirmó, bueno, lo que ya acabamos de leer, el día en el que anunció la disolución del Congreso y la reorganización del sistema de justicia, que se trató de incurrió en el delito de rebelión, con un plan destinado a quebrar el orden constitucional. Ahora, ¿qué decían otros juristas, como por ejemplo José Hurtado Pozo, y en realidad diversas figuras que no necesariamente son simpatizantes de Pedro Castillo, pero que hablaban desde el punto de vista penal y se preguntaban hasta dónde corresponde abarcar lo penal este tipo de delitos? ¿Todas las sanciones son necesariamente penales o hay algunas que corresponden al marco político o que corresponden a otras instancias? Otra pregunta que se hacía era si realmente este podía ser catalogado, o mejor dicho, debía ser catalogado como delito de rebelión y no podría estar más bien enmarcado dentro de abuso de autoridad. O otro tipo, ahí está, una infracción, ¿no? De otro tipo que estuviese relacionada no necesariamente a la rebelión. ¿Por qué? Porque decía que existe una exigencia estricta de que se cumplan algunos supuestos para poder catalogarlo como rebelión. Dentro de los principales, el alzamiento armado. El segundo, una coordinación con cuarteles militares, el uso de armas y el control territorial. Elementos de los que carecía en ese momento Pedro Castillo, que no logró llevar a cabo este plan o este anuncio que estaba diciendo que se haría efectivo de manera inmediata y que, según también señala su defensa, careció luego del respaldo militar. ¿Qué es lo que han dicho? ¿En qué se sostiene la base de esta defensa o la hipótesis principal? Es que se trató de un mensaje político desesperado ante lo que iba a ser la vacancia presidencial esta tarde. Esto es lo que han tratado de sostener a lo largo de todos estos meses, de más de 80 audiencias que llegan a este punto final en el que culmina finalmente, después de todos estos años, ya son años, el proceso. Adrián Sarria está conectado con nosotros en este momento.
Así es, Manu, ya se conectó Adrián Sarria. Vamos a hacer un enlace con él, quien está desde las instalaciones del Poder Judicial en la sala donde se va a dictar la sentencia contra Pedro Castillo. Bien. Adrián, ¿cómo estás? Si me escuchas, avísame, por favor. ¿Cómo estás, Manuela? Te escucho Hola, bien. hola Adrián. Bien, entonces no sé si lograste escuchar un poquito antes, pero bueno, un poco lo que era la base de este debate era si realmente se le podía acusar a Pedro Castillo, según señala la Fiscalía, del delito de rebelión o si más bien, como ha señalado tanto su defensa como otros juristas, podría ser catalogado como tentativa de conspiración o abuso de autoridad. ¿Cómo va hasta el momento lo que se ha señalado en esta lectura final? ¿Cuál es más o menos el panorama? ¿Hacia dónde crees que esté apuntando? Yo creo que apunta hacia la pena mayor en el sentido de que, por ejemplo, se está usando como pruebas los comunicados de rechazo de parte de entidades como el PJ, como el TC, la OMPE, RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones, rechazando el anuncio del 7 de diciembre. Para ellos así quedaría demostrado y quedaría probado que Pedro Castillo atentó contra los poderes del Estado y el orden constitucional. Asimismo, se ha hecho pues una reconstrucción, digamos, de los hechos respecto a la escritura del mensaje presidencial. Ojo que durante su último alegato, el presidente Castillo señaló que él tenía varios mensajes presidenciales escritos, Ujú. pero ellos hacen referencia a uno escrito el 6 de diciembre del 2022, pasadas las 9:30 de la noche, en que se habrían reunido Betsy Chávez, Aníbal Torres y Pedro Castillo, dando o derivando en un documento que quedó guardado en la máquina que utilizaron. Entonces, yo creo que apunta hacia la pena mayor, aunque creo que no han podido demostrar el levantamiento en armas, que es precisamente pues el hecho el único hecho por el que podría acusarse de rebelión y el único hecho que podría cambiar entre rebelión y conspiración, ¿no? Claro, ese es el debate final, ¿no? Que va más al plano meramente de lo que vaya a considerar o de la lectura que le vaya a dar la sala finalmente, que parece que está apuntando a lo que ya la Corte Suprema ha señalado, que en realidad sí cataloga dentro de su lectura este intento de golpe de Estado como delito de rebelión y no como una tentativa de conspiración, porque señala que no es necesario, dentro de lo que han leído hasta ahora, no es necesario que se haya consumado siempre y cuando haya evidencia suficiente de que hubo la intención de que se materialice y de que se concrete. Y tengo entendido también de lo que se ha podido ya avanzar en esta lectura, que se le señala haber tenido conversaciones con altos mandos militares, haber intentado obtener el respaldo de las Fuerzas Armadas, coordinado a través de Betsy Chávez, de Aníbal Torres y de las personas que estaban cercanas a él en ese momento. Correcto, sí, por lo menos intentar dar órdenes en el sentido de han señalado, yo recalcaría tres cosas. Lo primero, el no dejar ingresar a gente al Congreso y en retirar a quienes estaban ahí presentes. Esa orden se le dio a la Policía Nacional. Pero a la Policía Nacional también se le dijo que tenía que dejar ingresar a los manifestantes a la Plaza Mayor de Sí. Lima. Ninguna de las dos órdenes fue acatada, según lo que mencionan, porque ellos consideraban que eso era pues una ruptura al orden constitucional. Así como varias otras órdenes que dieron a través del ministro del Interior, Willy Huertas, y también a la milicia, ¿no? A las Fuerzas Armadas a través del ministro de Defensa, que, bueno, sabemos, el señor Bobbio es uno de los testigos. Como parte de los testigos también está incluso el que era el entorno cercano de Pedro Castillo, su escolta, quienes señalan, pues, por ejemplo, que tras la lectura del mensaje, él intentó huir hacia la Embajada de México, dando órdenes de que lo trasladen hasta ese lugar, y ya habiéndose coordinado con la policía minutos después para lo que fuera su captura, su detención en la avenida Garcilaso de la Vega, a la altura pues del Real Plaza Centro Cívico. Correcto. Adrián, ¿cómo está en los exteriores de la lectura de sentencia el ambiente? ¿Hay personas que respaldan a Pedro Castillo? ¿Hay manifestantes?
¿Cómo has visto las cosas? Sí, mira, desde horas de la noche de ayer se realizaba una especie de vigilia, incluso con oraciones y velas. Se escucha acá dentro de la sala, como en exteriores hay gente gritando algunas consignas, haciendo algunas arengas. Y también hemos visto o sabemos de algunos personajes conocidos como la ex ministra Anaí Durán y también el exministro Hernando Ceballos. Ellos son algunas de las personas que está fuera, donde se está realizando un plantón. Acá adentro vemos a Pedro Castillo, vemos también a Aníbal Torres, que ha venido y tiene como abogado a Duberlí Rodríguez. Desde el círculo cercano de Castillo nos han señalado horas antes que él está tranquilo, que está prácticamente resignado, que entiende que por un tema político él podría recibir una mayor sanción, aunque señalan que, o para ellos todo indicaría que más bien sería conspiración al no demostrar el alzamiento armado, ¿no? Pero eso lo sabremos en minutos cuando termine pues la lectura, aunque sí podemos decir que ya han determinado algunas causales que más bien apuntan a la pena mayor, ¿no? Que se habla de 34 años. Si fuera conspiración, quedaría en 19. Y si fuera que se comprueba además el tema de la rebelión, Sí. Aníbal Torres seguramente sería detenido al culminar esta sesión como coautor y pasaría a prisión por 15 años. Bueno, es importante porque además va a sentar un precedente y de hecho esto es un poco como la postura que también han sostenido quienes, como decía, no necesariamente simpatizan con Pedro Castillo, pero les preocupa un tema de lawfare Mm. o de cómo se esté utilizando el ámbito penal. Juristas, diversos especialistas en la materia, y también la posición de quien tú acabas de mencionar, la exministra Nay Durán, simpatizantes Ujú. del partido, que señalan que esto se trata de algo sobredimensionado, de un castigo sobredimensionado desde su postura para castigar de manera política y judicial y enviar un mensaje, ¿no? Y que se estaría utilizando de manera arbitraria el derecho penal o todo aquello que puede o no abarcar el derecho penal para enviar un mensaje. De hecho, hace apenas una hora antes de conocer la sentencia, el expresidente presentó ante la sala penal un pedido de nulidad absoluta. Ha pedido que se declare nulo todo el juicio en su contra, alegando vulneración del juez natural, parcialidad manifiesta y adelantamiento de opinión por parte de 3 de los magistrados involucrados. ¿Cómo se recibió esto? Mira, en realidad lo estamos tomando, nosotros hemos estado acá desde hace ya más de 3 horas, entonces estábamos más concentrados en la audiencia. Y, por ejemplo, te podría contar que Castillo hace no más de 10 minutos se levantó de su sitio, fue a la sala de espera del acusado. Y volteó la prensa, sonrió a alguno de ellos, pareciera que reconoció a alguno de los colegas y también pues dejó, creo que varias postales para los gráficos que se encuentran concentrados en este pequeño espacio que nos han asignado a la prensa, pero que bueno, son las cuestiones que tenemos que sortear para realizar nuestras coberturas. Claro. Entonces, sí, a Castillo se le ve tranquilo, se le ve prácticamente no más que esperando Sí. lo que será la culminación, que será la lectura de la sentencia. Es bastante probable que además, después de que ya la sala haya adelantado esta postura con respecto a la rebelión, que era lo único que Sí. estaba en duda, ¿no? Finalmente todo se reduce a esto. ¿Fue rebelión o fue una tentativa de conspiración? De la lectura que dé finalmente la doctora Norma Carvajal va a depender el destino de Castillo, pero ya sabemos, está casi cantado, que evidentemente sí se va a catalogar como delito de rebelión. Y lo que le esperaría, me parece que señalaste, son 35 años, ¿no, Adrián? En caso de rebelión serían 34 y en 34 años. Caso de conspiración para la rebelión serían 19 años y 30 días, que obviamente se restan con los casi 3 que ya lleva preso. Entonces, el destino de Castillo prácticamente lo podemos suponer es no más que trasladarse unos metros hacia Barbadillo. Sí. Ahora hay que estar pendientes de todo lo que esto va a acarrear también, porque como periodistas sabemos también que ninguno de estos hechos se maneja de manera aislada. Hay muchas personas que respaldan, muchas personas que
eligieron en las urnas de manera democrática a Pedro Castillo en su momento, que podría haber una reacción, ¿no?, ante esta decisión final. Y hay que estar pendiente a cómo se pueden convocar las protestas a lo largo del fin de semana y cómo se va a mover un poco el ambiente político posterior ya a esta lectura final de sentencia, porque si bien ya son años en esto, esta es como la etapa de la que no hay retorno en teoría, ¿no? Podría haber una apelación, pero ya esto estaría confirmando aquello que tú nos has contado. El mismo Castillo y su defensa ya saben que se viene, que es una condena de por lo menos 34 años de prisión, y cómo esto va a ser percibido por un sector de la población. Sí, sí, Pedro Castillo fue elegido por la mayoría de la población, quienes hemos seguido su campaña, y me refiero a seguido desde el aspecto periodístico. Recordamos, por ejemplo, eh, ciertas variaciones en lo que era una campaña tradicional, ¿no? Yo te puedo comentar, Manuela, muy brevemente lo que, por ejemplo, sucedió en Ayacucho. Él no se quedó en el aeropuerto, él fue distinto a los candidatos, y no lo digo por justificarlo, sino porque ya creo que de un tiempo a esta parte que haya gente que no entienda que Pedro Castillo haya sido elegido como presidente del Perú. Creo que representa más bien despropósito, ¿no? Por supuesto. Él fue hasta un pueblo en Ayacucho, un pueblo muy chiquito de apenas 2.500 habitantes, Higuaín en Huanta, se sacó los zapatos y aró la tierra con los campesinos. Yo creo que ese tipo de hechos fueron los que los llevaron a la presidencia, y precisamente como te decía, fue la mayoría del país la que lo eligió, aún con una campaña mediática en contra, aún con un triunfo electoral que no se vio reflejado de inmediato por algunas movidas políticas de un sector que no quiso aceptar su gestión, pero también con los errores de Castillo, lastimosamente, para quienes lo eligieron, termina en esta sala y ahora esperando una sentencia que puede literalmente sentenciar su vida, porque hablamos de más de una decena de años en prisión, Son por lo décadas. menos. Y hablamos de más de 3 en caso se demostrara rebelión. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Adrián. Creo que vamos a estar pendientes. Por ahí tienes para un par más de horas, pero sí, ya la tendencia es evidente, es marcado, es casi que cantado lo que va a suceder. Es muy probable que Pedro Castillo sea finalmente sentenciado por el delito de rebelión. Gracias, Adrián, y estaremos en contacto contigo para ver qué sucede en las próximas horas. Sí, a la espera de cualquier llamado, Manuela. Seguimos por acá. Muchísimas gracias. Ha sido Adrián Sarria, periodista de La República, quien está ahí de manera presencial en la lectura final de sentencia contra el expresidente Pedro Castillo, y que, como nos anunciaba el mismo Castillo ya se ha dirigido a la prensa diciendo que él ya sabe lo que va a suceder, y ha llamado a esto una persecución política y un intento de evitar que vuelva a postular o que vuelva a ejercer algún cargo político. Por eso decíamos que es importante también cómo se va a percibir esto en la población. Hay dos posturas que son muy marcadas. Una es dentro de lo que ha dicho la Corte y lo que ha sostenido la Fiscalía, y que probablemente va a ser lo que ratifique el Poder Judicial, que señala que no es necesario que haya habido un alzamiento en armas o que se haya consumado el golpe de Estado para que se pueda configurar el delito de rebelión, y que por ende lo va a declarar culpable, versus la defensa de Pedro Castillo y la opinión de algunos también especialistas en materia penal y juristas que señalan que es peligroso o que abre un campo muy ambiguo el poder condenar como un delito per se consumado algo declarativo, algo que no cuenta o no ha contado con todos los supuestos que se requieren para que sea decretado como tal. Esas son las dos posturas. Algunos dicen que entonces no se debería abarcar quizás desde el ámbito penal, sino más bien quedar en una grave falta a la Constitución, un grave acto inconstitucional que podría verse en el ámbito político, una inhabilitación, etcétera, pero no es lo que finalmente va a suceder. Estas han sido las dos posturas que han llegado hasta este punto, culminación en el que el destino de Pedro Castillo
está echado. Vamos a leer un par de comentarios antes de cerrar. Roger Castro dice, buen día Manuela, equipo de Fuerte y Claro, otro presidente, sería lo ideal que Merino hubiera pagado y que Dina también lo haga. Recordemos que Dina Boluarte todavía tiene que responder por las 50 personas asesinadas durante el periodo en el que se protestó precisamente después de que ella asumió el cargo que entonces ocupaba Pedro Castillo. Upcar nos dice, ¿saben cuántos presidentes pueden entrar en Barbadillo? Porque la pobre Dina no va a tener dónde dormir. Yo creo que por ahí van haciendo ya campito. Eduardo Benjamín Fernandini, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Yanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, no dice ahí, pero Pedro Castillo, historia de expresidentes corruptos. Y a ese, no te olvides, Eduardo, se suma ahora Martín Vizcarra, quien acaba de ser condenado por delitos de corrupción. Ruth Rivas dice, lo que hizo Castillo no está tipificado en el Código Procesal Penal. Justo lo que hablamos, el debate. ¿A qué corresponde? ¿Al ámbito penal o al ámbito político? Eso habrá que verlo en las próximas horas en las que sabremos qué va a suceder. Cerramos con una mención importante. Si en Navidad juntas lo que así nomás no se junta, entonces une el mejor internet del Perú y tu pospago máximo con el combo Movistar Total a 109.90 soles. Así ahorras más y te llevas Disney Plus sin costo adicional por 6 meses. Elige tu combo ideal al 0800 11 800 o en tienda.movistar.com.p. Eso ha sido todo con nosotros el día de hoy. Nos vemos mañana, probablemente ya con una sentencia firme y pudiendo elaborar un poquito más sobre esto. Mañana viernes nos reencontramos aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau.